Sí, efectivamente, ¿no? La relación entre la clase, el género, el sexo, incluso la raza, no podríamos añadir, ¿no? La nacionalidad, origen, creencias y demás, son debates que han atravesado en realidad la historia del movimiento obrero y de los movimientos de emancipación, ¿no? En toda la historia del capitalismo. Son debates que son tanto teóricos como políticos y estratégicos, ¿no? Y creo que es interesante como verlos de manera entremezclada, ¿no? En cada fase histórica o en cada fase política, ¿no? Pues elevan también como sus propias teorías. Seguramente en la coyuntura actual, ¿no? En la fase actual en la que nos encontramos de crisis capitalista, se ha llegado como a ciertos consensos dentro del anticapitalismo, ¿no? En relación a estas discusiones, en la que se entiende que la clase y el género, la clase y la orientación sexual, la identidad y demás, funcionan de manera entremezclada. ¿Qué pasa? Que más allá, ¿no? de esa imagen un poco superficial de la problemática, aparecen o emergen otros problemas. Yo creo que la manera más interesante políticamente y estratégicamente de ver y de analizar y de imaginar el problema, ¿no? Dentro de la clase trabajadora es ver de qué manera la formación histórica de la clase trabajadora, ¿no? En cada uno de sus momentos históricos ha estado condicionada, ¿no? al régimen sexual, a la configuración del género y demás. De qué manera, por ejemplo, la disciplina, ¿no? En la que se ha ido configurando una clase trabajadora determinada iba ligada, ¿no? a una manera de entender el género, una manera, ¿no? de estructurar la familia, de generar exclusiones, ¿no? por origen, por creencias, por nacionalidad, etcétera, ¿no? Y cómo eso ha ido moldeando realmente los antagonismos de clase, ¿no? Y creo que es la manera como de conjugar teoría y política, ¿no? Y historia también, ¿no? Manera de entender esta configuración. Claro, vinculado precisamente, ¿no? como a esta configuración de clase, vemos que en el conflicto actual en el capitalismo emergen estallidos, revueltas que muchas veces no acaban de amoldarse, ¿no? a una imagen muy encorsetada de la clase obrera o de la clase trabajadora del movimiento obrero, ¿no? A mi entender, el último ciclo de huelgas internacionales feministas es una expresión de la lucha de clases a nivel internacional y que seguramente no acaba de amoldarse a muchos esquemas de cierta izquierda o de ciertos sectores comunistas. Sin embargo, hay dos elementos que yo creo que la hacen especialmente interesante, ¿no? el último ciclo, y que explican ese rol de cierta vanguardia, ¿no? en la dinámica de la lucha de clases internacional. Por un lado, la lucha contra las violencias machistas, que ha sido un proceso de politización, de ruptura generacional brutal, pero que además de politizar, ¿no? toda una serie de vivencias particulares, individuales y demás, ha hecho una explicación estructural de ese tipo de experiencias y al mismo tiempo les ha permitido, ¿no? ha permitido al movimiento feminista ser vanguardia en la lucha contra las extremas derechas. Pienso en Brasil contra Bolsonaro, pienso en México, pienso también no solo contra la extrema derecha, sino también los fundamentalismos religiosos, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el otro elemento que yo creo que tiene como mayor dimensión política en el ciclo de huelgas feministas es la insostenibilidad de la reproducción en la crisis del neoliberalismo, ¿no? Como las políticas de austeridad han golpeado precisamente en aquellas esferas que hacen posible la reproducción social, ¿no? y la reproducción de la clase trabajadora, y cómo eso genera una serie de contradicciones y de antagonismos que son irresolubles para la economía neoliberal, ¿no? en crisis. Claro, efectivamente, ¿no? Si vemos ese nivel de insostenibilidad, ¿no? de las políticas neoliberales, ¿no? y ese tipo de antagonismos que generan, de qué modo los distintos regímenes políticos occidentales de algún modo intentan como cooptar, ¿no? todo este ciclo de revueltas. Yo creo que hay tres elementos que son centrales y que de algún modo hay que hacer madurar la discusión dentro del movimiento
movimiento feminista, ¿no? Para evitar esa lógica de cooptación institucional, gubernamental, empresarial incluso, no solo política y demás. Por un lado, preguntarse por las políticas de alianzas, ¿no? Es decir, qué sectores de la sociedad con qué sectores de la sociedad queremos relacionarnos, ¿no? Y con qué sectores en lucha queremos desde el movimiento feminista, que es fundamental relacionarnos, ¿no? Pienso en los conflictos urbanos como la vivienda, energía y demás, ¿no? Que tienen un contenido de reproducción clarísimo. Pienso también en los sectores sindicales, donde se han empezado a emerger nuevos conflictos sindicales vinculados, ¿no? a sectores feminizados de la economía. Eso por un lado, las alianzas. Por otro lado, la estrategia. Uno de los problemas, ¿no? de este ciclo es que efectivamente es un ciclo con un fenómeno de masas muy elevado, ¿no? y en el que entran en la militancia, en la arena pública y demás, sectores que no habían militado nunca, ¿no? Y que por lo tanto, de algún modo, hay que ir haciendo madurar todo un debate estratégico para que no quede subsumido, ¿no? Pues a las propias lógicas de las elecciones, ¿no? Las contiendas electorales, los medios de comunicación y demás, ¿no? De alguna manera construir pues, un programa propio, ¿no? Construir una dinámica de reivindicaciones propias, una dinámica de lucha propia que no quede dada por hecha, ¿no? por las dinámicas políticas. Y por último, vinculado a esto, la cuestión de la organización, es decir, de qué modo, si realmente creemos que es necesario desarrollar una estrategia de un feminismo anticapitalista, de un feminismo revolucionario, ¿no? De un feminismo socialista, es necesaria una organización, es necesario, ¿no? acumular experiencias, no esperar al momento del estallido, sino ser capaces de poder ir madurando estos debates, ¿no? dentro del propio movimiento. Yo creo que hay algunos elementos clave. Por un lado, la consigna del reparto del trabajo, que puede ser una consigna muy abstracta, pero también puede desarrollarse, ¿no? en tareas de agitación concreta a nivel sindical, a nivel barrial y demás, y que pone encima de la mesa esa insostenibilidad, ¿no? de la reproducción de la que hablaba antes, ¿no? El reparto de los trabajos reproductivos y productivos dentro y fuera del hogar, y de qué manera ese reparto debe ser colectivo, ¿no? No puede ser yo sola batallando en mi casa con la familia, sino que debe ser una batalla colectiva, ¿no? Y eso pone encima de la mesa también las condiciones o cierta infraestructura de posibilidad para que las mujeres liberen tiempo para militar, liberen tiempo para el ocio, para la libertad, ¿no? Y también liberen tiempo para autogestionar muchas cosas que hoy delegamos de manera casi intuitiva en el Estado, ¿no? Como puede ser temas más comunitarios, autogestión y demás, de temas como la violencia machista, ¿no? en el espacio social, que sin tiempo libre es imposible, ¿no? Como otros niveles de organización, ¿no? Yo creo que eso es como una cuestión fundamental y que puede concretarse, ¿no? con iniciativas, ya digo, sindicales, barriales y demás, muy concretas. Parece a veces como un debate muy abstracto, pero en realidad es una consigna, ¿no? Ese reparto del trabajo, la reducción de la jornada laboral y demás, que puede declinarse luego, ¿no? en muchísimas acciones.